Me llamo Samuel Gibson, soy natural de Boston y amante del océano de toda la vida, aunque confieso que a veces me arrepiento de ello ahora. Nuestra tripulación del Whispering Tide, el nombre lo inventó el capitán John Morris, de Liverpool, un exmarín, un tipo muy testarudo, estaba pescando en el océano Ártico, como habíamos hecho durante muchas temporadas. Toda la tripulación era gente experimentada y fiable. Habíamos atravesado tormentas, averías, incluso un ataque pirata frente a las costas de Escandinavia. Muy mala suerte aquel año. Nadie podía imaginar que en uno de esos viajes habituales nos encontraríamos con algo que desafía la lógica y el sentido común. Todo empezó cuando recibimos una señal de socorro. La señal, para ser precisos, llegó en mitad de la noche, hacia las 2 o las 3. Yo estaba de guardia nocturna, aburrido ante el radar, tomando de vez en cuando un té fuerte, cuando de repente oí una extraña interferencia en una determinada frecuencia de radio. Al principio pensé que se trataba de otra perturbación atmosférica o de una avería en el equipo, porque la señal era demasiado intermitente y silenciosa. Pero de repente oí un débil SOS, apenas perceptible, en medio de las interferencias. En ese momento me recorrió un escalofrío. El origen de la señal estaba muy lejos de nuestras zonas habituales. Según las cartas náuticas, allí no debería haber casi nada, ni islas, ni mucho menos faros. Así que mi primer impulso fue llamar al ayudante del capitán, Ethan Legrand, el marsellés que se encargaba de la parte técnica. Comprobó el equipo y todo parecía funcionar correctamente. La señal era clara y tenía una estructura completamente viva, es decir, no era ruido ni ondas aleatorias. El capitán se despertó rápidamente. John saltó de su camarote llevando solo ropa interior térmica y una chaqueta, como de costumbre, sin ninguna charla innecesaria. Le bastó con explicar brevemente la situación. Mantuvimos la frecuencia y volvimos a oír las mismas palabras: SOS. Pero lo más espeluznante fue la continuación. Alguien dijo Hope Rock Lighthouse, pronunciado de forma extraña, con alguna entonación antigua, y repitió FY, Hope Rock Lighthouse, solicita ayuda. La voz se entrecortó, sonando más alta y más baja, como si el transmisor funcionara a base de raros chorros de energía. Me dio un vuelco el corazón, porque conocía perfectamente todas las balizas de este sector. No había ninguna Hope Rock en el mapa. Ethan y yo buscamos especialmente en la base de datos, conectada al mapa por satélite, que, sin embargo, es un dudoso placer utilizar en estas latitudes, pero el resultado fue cero. Fue la primera coincidencia extraña, o ninguna coincidencia en absoluto. El capitán, un hombre muy decidido, dijo que no podíamos ignorar la llamada de socorro, aunque sonara tan fantástica. La tripulación, es decir, el resto de los chicos, Henry, un mecánico de Dublín, Oscar, nuestro cocinero sueco, Mark, un médico austriaco de nacimiento, y todos los demás, reaccionaron con escepticismo al principio. Algunos incluso bromeaban diciendo que habíamos cazado olas muertas. Pero después de escuchar la señal con nuestros oídos, ya nadie se reía. El ambiente se volvió tenso. En la inmensidad del hielo y la niebla, cualquier fenómeno extraño se percibe con más agudeza que en cualquier otro lugar. Fuimos a converger en las coordenadas, que, a juzgar por la señal, estaban a un par de horas de distancia. Era noche polar. La oscuridad parecía impenetrable. Nieve, trozos de hielo que cubrían el horizonte. Todo parecía incómodo e incluso ominoso. El operador de radio pasó la frecuencia de un lado a otro, intentando obtener una señal más clara, pero nada funcionaba. Solo fragmentos. Pero se hizo evidente. Hope Rock estaba conectado de alguna manera con la fecha de 1903. Oyó un apagado récord. 903 años. Faro. Llegamos a pensar que tal vez se trataba de la vieja fonograbación de alguien. Pero ¿quién la emitiría en medio del Ártico?
Parecía que parpadeaban luces amarillas por la borda, pero solo era un engaño de la vista. Todos sabíamos que no había ni moradas ni barcos alrededor, solo icebergs y la oscuridad estratificada de un frente de nieve. Redujimos la velocidad, porque si realmente había gente allí, podía ser peligroso acercarse demasiado rápido. Témpanos de hielo por todas partes, pero la tensión iba en aumento. Me recorrió un escalofrío húmedo. Soy un marinero experimentado, pero había algo en esa señal que nos agitaba, que nos hacía temer, como si nos estuvieran arrastrando a una trampa. Por fin vimos un débil resplandor de luces. Era un resplandor claramente perceptible, como la linterna de un faro, pero un faro demasiado antiguo. Un cono de luz difusa, amarillenta, no como un resplandor eléctrico moderno. Nos acercamos más allá de los témpanos de hielo, con cuidado de no dañar el barco. Y entonces apareció ante nosotros la silueta de algo enorme, como una pequeña isla o roca. Tal vez ni siquiera fuera una isla, sino un enorme iceberg cubierto de fragmentos de roca helada. Pero se veía claramente una torre de piedra, como un faro clásico del siglo XIX, con un balcón y un compartimento de luz en la parte superior. No había ninguna valla contra tormentas a su alrededor. Toda la vista del faro daba la impresión de estar en ruinas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Dirigimos el barco hacia una pequeña bahía, luchando entre las rocas cubiertas de hielo. El capitán subió al bote salvavidas, o más bien se preparó para lanzarlo y llegar a la orilla. Ethan me acompañó en el bote salvavidas, y Henry y Oscar se ofrecieron voluntarios, pues los 4 nos sentíamos más seguros. Los demás se quedaron en el bote para mantener nuestra posición y asegurarse de que no nos arrastrara la corriente o el hielo. Había una espesa niebla sobre el agua y la visibilidad era casi nula. La linterna del faro se encendía y apagaba, como si la lámpara apenas respirara. Cuando llegamos al islote, arrastramos el bote con dificultad hasta las resbaladizas rocas y empezamos a estudiar la situación. La orilla era una estrecha franja de hielo y oscuros peñascos costeros, dominada por una sombría roca con un faro en su cima. Parecía como si el faro hubiera estado allí durante cientos de años, pero no había nada parecido en los mapas modernos y cabe preguntarse quién lo habría mantenido. No vimos señales de gente en la orilla, solo una vieja escalera cubierta de nieve que conducía a la cima. Subimos con cautela, alumbrando con nuestras linternas. La escalera estaba helada en algunas partes y los peldaños crujían. Oscar estuvo a punto de resbalar en un momento y maldijo, pero seguimos adelante. Tuve la sensación de que alguien nos observaba. El silencio era absoluto, solo el viento silbaba entre las rocas. Miré a Ethan. Estaba mortalmente pálido, aunque normalmente era tan valiente como un bulldog. Henry parecía morderse el labio para no caerse. Cuando llegamos a la cima, nos encontramos ante una enorme puerta de roble, bien deliberadamente, bien por el paso del tiempo. Encima de la puerta había una placa oxidada con el nombre Hope Rock, grabado en letra gótica. Era como si alguien hubiera hecho la inscripción a mano muchas décadas atrás. A estas alturas me temblaban un poco las manos, y mi mente intentaba frenéticamente encontrar alguna explicación racional. Quizás se trataba de un faro experimental olvidado, o una base militar centenaria, clasificada. Pero en el fondo de mi mente empezaba a darme cuenta de que era mucho peor que eso. Abrimos la puerta de un empujón y entramos. El olor a moho viejo se estrelló contra mi nariz. El suelo era de piedra, agrietado y cubierto de hielo en algunos lugares. A la izquierda había unas escaleras de caracol que conducían a una sala de linternas. A la derecha, un pequeño pasillo se extendía hasta estrechas habitaciones que debían de ser dormitorios o almacenes. La luz del faro de arriba brillaba, como si el mismo haz que habíamos visto desde el barco apenas se sostuviera con los restos de combustible. De repente se oyó un crujido en el silencio y chillé.
Era solo el sonido de viejas vigas de madera, pero mis nervios estaban a flor de piel. Oscar sugirió que nos dividiéramos. Él y Henry irían arriba a ver qué pasaba con el mecanismo de la luz, y Ethan y yo revisaríamos las habitaciones inferiores. El capitán nos dio un walkie-talkie, pero era inútil, demasiadas interferencias. Nos separamos. Sentía que el corazón me latía a un ritmo enloquecido. Las sombras bailaban ante mis ojos, como si alguien se deslizara junto a nosotros en la penumbra. En una de las habitaciones encontramos una mesa con discos antiguos, llenos de polvo y moho. Ethan cogió la linterna y dijo: «¡Dios mío, mira el año!». Efectivamente, las fechas estaban escritas con tinta. 1903. Un viejo cuaderno casi carbonizado por los bordes. Intenté leer las primeras líneas, pero las letras estaban parcialmente borrosas. Mi inglés falló cuando vi la dirección «Whoever finds this», por favor. Las páginas me temblaban en las manos. No tuve tiempo de leerlo hasta el final, porque el fuerte grito de Oscar llegó del piso de arriba. Ethan y yo nos miramos y subimos corriendo. Subimos corriendo la escalera de caracol, saltando los escalones y resbalando. Era la primera vez en mi vida que sentía tanto pánico. El corazón me latía con fuerza, me saltaba a la garganta. Cuando llegamos al rellano en lo alto de la escalera, vi que tanto Henry como Oscar estaban acurrucados contra la pared, y en medio de la habitación yacía una especie de esqueleto vestido con harapos. Parecían los restos de un hombre que había muerto hacía mucho tiempo. El cráneo estaba medio cubierto por una gorra carcomida, pero lo más espeluznante era que parecía sostener con la mano la palanca de hierro de un farol. Una vieja lámpara de aceite estaba tirada en el suelo, y había restos de hollín en las paredes. Oscar parecía a punto de perder el sentido. Henry, aunque mecánico, no era ajeno a las emociones humanas. Temblaba y repetía: Se movió. Juro que le vi moverse». Eché un vistazo más de cerca a estos restos. Por supuesto, incluso la idea de que un esqueleto se moviera me ponía los pelos de punta. Tal vez solo lo estuvieran imaginando, pues las luces parpadeaban, las sombras saltaban y nuestras mentes estaban estresadas. Pero estuve a punto de dejar caer la linterna cuando una corriente de aire atravesó la figura, y se oyó una especie de susurro quejumbroso en el sonido del viento. Todos nos quedamos en silencio, con miedo a respirar. Por un momento pareció como si el esqueleto hubiera levantado la cabeza, pero tal vez fue un juego de luces, no lo sé. Oscar parecía a punto de salir corriendo, pero le dije con voz firme: «Para, cálmate. Podemos seguir volviéndonos locos todos juntos, pero ahora pensemos en lo que esto significa». En el centro mismo de la sala repiqueteaba un antiguo mecanismo de faro, casi toda la maquinaria oxidada, las ruedas con las cadenas rotas. Pero de algún modo la estructura aún funcionaba, emitía un haz intermitente. El suministro de combustible se estaba agotando, a juzgar por el olor acre y los bidones de metal vacíos contra la pared. Uno de ellos también llevaba la fecha de 1903. En una mesita pegada a la pared había un libro, una especie de cuaderno de bitácora, y dentro, bajo un cristal, una flor seca, tal vez el recuerdo de alguien. Sentí que me temblaban las rodillas, porque no podía imaginarme a gente de hace 120 años existiendo aquí, manteniendo un faro. Y de repente se me ocurrió: parece que esta persona, o alguien del personal del faro, murió aquí mismo, sola, y recibimos una señal de SOS cuando no podía estar vivo desde hacía décadas. Decidimos que teníamos que echar un vistazo a fondo al faro, ver qué pasaba y llevarnos estos registros. Quizá nos habíamos encontrado con algún fenómeno relacionado con las transmisiones de radio del pasado. El capitán, tras oír nuestro ruido, tal vez por ecos o gritos lejanos, se puso en contacto por radio y exigió un informe. Intentamos explicar la situación, pero algo en la conexión crepitaba con fuerza. John juró, en tono ordenado, que vendría él mismo en cuanto pudiera. Teníamos otro problema.
La helada estaba empeorando, y el mecanismo del faro dejó de arder con luz fija y empezó a parpadear de forma errática. Todo el edificio parecía temblar con el viento. Las paredes se resquebrajaban y existía el peligro de que nos arrastrara a aquel lugar. En el fondo, Oscar y Henry encontraron combustible, un par de bidones con restos de aceite que, sorprendentemente, no parecían tan viejos. Y aquí había otra contradicción vertiginosa. ¿Cómo podían estar frescos estos bidones si el faro tenía más de 100 años? Y por lo que parecía, ¿nadie había vivido aquí desde hacía mucho tiempo? Podíamos oír a Ethan maldiciendo en el piso de abajo, jugueteando con el viejo cableado, intentando enchufar algún tipo de luz de emergencia. Decidí que iba a buscar la sala de archivos, porque solo nos habíamos llevado un cuaderno de allí. Quizá hubiera otros documentos que explicaran lo que estaba pasando. Me acompañó Henry. Daba miedo, pero habría sido peor solo. Oscar se quedó para vigilar al esqueleto, o mejor dicho, para asegurarse de que nadie se desmayara si el invitado volvía a moverse. El eco de los pasos del capitán se oía desde abajo. Parecía que ya estaba en el faro. La niebla fuera de las ventanas era cada vez más espesa, casi negra. El viento aullaba lúgubremente, haciendo crujir las viejas contraventanas. Entramos en el pasillo inferior, donde había un olor nauseabundo a humedad y algo rancio, como si algo hubiera muerto y ardido allí hace mucho tiempo. Podía sentir en mi piel que este lugar no nos quería aquí, y cuando abrimos la siguiente puerta, se me hundió el corazón en los talones. Al fondo de la habitación, tras un enorme estante de madera podrida, vimos una especie de pasadizo lejano que conducía a algún lugar aún más profundo, quizá un sótano o una alcoba secreta. Ninguno de los dos sospechaba la presencia de un nivel subterráneo. La estantería parecía haber sido colocada a propósito para ocultar aquel pasadizo. Las paredes de la habitación estaban pintadas con unos símbolos extraños, como de estilo infantil, pero que contenían claramente un significado ordenado. Círculos, líneas, triángulos. Había trozos de papel en el suelo, cuadernos arrugados, y entre ellos páginas fechadas en 1903. Henry dijo en un susurro: «Sam, esto me da muy mala espina. Cojamos al capitán y vayamos todos juntos». Pero yo era terco. Si íbamos a diseccionar la naturaleza de todo este horror, debíamos ir. Encendí otra linterna y nos arrastramos detrás de la estantería. La pared revelaba un pasadizo con empinados escalones de piedra, lleno de escombros. Probablemente se trataba de un antiguo almacén o bodega. Empezamos a bajar. Los escalones eran estrechos y húmedos, y el aire estaba bastante frío. Era como exhalar una niebla helada. Cuando descendimos lo suficiente, llegamos a un pasillo bajo, al final del cual parpadeaba una luz rojiza. La visión era como el resplandor de brasas encendidas, aunque no había olor a humo. Henry quiso darse la vuelta, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Cuando llegamos al final del pasillo, llegamos a una sala subterránea circular, como una pequeña capilla de piedra. Había los mismos símbolos en las paredes, pero aún más extravagantes y caóticos. Pero en el centro de la sala, sobre el suelo de piedra, había un objeto redondo de metal cubierto de tallas y escritos incomprensibles. Parecía emitir una luz tenue y rojiza por sí mismo, sin ninguna fuente de energía. Y junto a él había una caja con la inscripción chamuscada «Morgan y hijos, 1902», con un montón de papeles amarillentos en su interior. Cogí uno de ellos y a la luz de la linterna pude distinguir el título: «Diario de Thomas Morland, guardián del faro de Hope Rock». Me dio un vuelco el corazón. Efectivamente había un farero, y se llamaba Thomas Morland, y al parecer llevaba estos registros antes de 1903. Empecé a hojearlos, seleccionando frenéticamente frases. El tiempo llega, la oscuridad penetra, la comunicación está abierta. Expresiones tan extrañas, como si el hombre estuviera describiendo la invasión de alguna fuerza de otro mundo en nuestro mundo.
Henry, detrás de mí, sollozó. Suenan como los desvaríos de un loco, pero estaba escrito con pulcritud y no había esquizofrenia en el estilo de presentación, aunque el contenido era escalofriante. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, hipnotizados por el horror de estos descubrimientos. El espacio que nos rodeaba parecía encogerse, el aire parecía hacerse más pesado. Entonces oímos que alguien nos llamaba desde el pasillo. Era la voz del capitán. Respondimos, y pronto él, junto con Oscar, aparecieron en aquel sótano espeluznante. Al principio, el capitán quiso gritarme por meter las narices, pero cuando vio el objeto metálico en el suelo y aquellos papeles viejos, se arrepintió. Se acercó y tocó el objeto con la mano, pero estaba helado. La luz que emitía no calentaba en absoluto. «¿Qué demonios es esto?», murmuró el capitán. Oscar se acercó a un cajón y sacó una carpeta carbonizada que claramente llevaba allí décadas. La abrió y había hojas de fotografías dobladas, en blanco y negro, casi todas descoloridas excepto una. Mostraba a un hombre con lo que parecía un uniforme de farero, con dos niños a su lado, un niño y una niña, de unos 5 o 6 años. En el reverso estaba escrito: Thomas Morland, Edward y Elena, 1901. ¿Niños? ¿Así que el cuidador vivía aquí con su familia? No me cabía en la cabeza qué había sido de todos ellos. Lo que me llamó la atención fue que en el margen de una de las páginas, Thomas había escrito de su puño y letra lo que parecía una frecuencia de radio, una serie de números que reconocimos como aquella en la que se había emitido la señal de SOS. Los chicos me miraron, yo les miré. Fue como un sueño. El capitán nos dijo que cogiéramos todo lo que pudiéramos contar sobre el pasado de este maldito faro y volviéramos arriba. No quería quedarse aquí ni un minuto más, y para ser sincero, me alegré de salir de estas mazmorras. La atmósfera opresiva me pesaba en la cabeza. Mientras caminábamos de vuelta hacia el vestíbulo central, pasando junto al viejo esqueleto, me di cuenta de que éste ya no yacía igual que antes. Me pareció como si hubiera cambiado de postura. Su brazo estaba ahora ligeramente doblado. Nadie quiso comentarlo en voz alta, pero todos nos dimos cuenta. Después, el capitán dijo que había oído otro ruido extraño que venía de debajo del suelo, pero quizás solo era el viento en las grietas. Nos esperaba el siguiente problema. De algún modo, nuestro bote salvavidas, que había quedado fuera de la costa, había sido arrojado a las rocas por la fuerte corriente y dañado por el hielo. Nos dijeron por radio que la reparación tardaría varias horas, pero el tiempo empeoraba. Estaba claro que tendríamos que pasar algún tiempo en el faro hasta que pudiéramos volver al Whispering Tide. Decidimos instalarnos en la sala inferior, donde era relativamente seguro, con un mínimo de vigas agrietadas y sin riesgo de que el viento se llevara la sala de la linterna de arriba. Mientras el capitán, Henry y Ethan jugueteaban con la salida, intentando reforzar la puerta y protegerse de la borrasca de nieve, yo reanudé mi estudio del diario de Thomas Morland. Ahora que tenía un poco más de tiempo, podía distinguir algunas líneas. Leí en voz alta para que me oyeran los demás. Octubre de 1903. Mis hijos se han ido. Mi mujer ha muerto de fiebre. Estoy solo. La linterna de señales parpadea sobre las olas como debería, pero tan pocos barcos navegan ahora por estas aguas. Y no puedo abandonar mi puesto, aunque todo mi cuerpo grita de miedo. Llegan de noche, esas luces en el cielo, y traen algo oscuro. Me parece que esta oscuridad no viene de Dios, sino de algún lugar exterior. He intentado pedir ayuda por la radio, pero la señal se pierde, excepto cuando sintonizo la frecuencia a 12.57. Solo entonces alguien puede oírme. Pero parece que la voz que oigo viene del futuro. Hay algo extraño en su entonación. Al oír esto, Ethan exhaló un silbido. Efectivamente, la frecuencia era casi idéntica a la nuestra. Estábamos captando unos 12,6. Seguí leyendo. Me están obligando a abrir el pasadizo de abajo
en la capilla, donde se guarda la llave del portal. Es un símbolo de poder y no pueden cogerla por la fuerza. Necesitan la voluntad de un humano. Ya no sé si soy capaz de resistirme. Mis hijos. Hablan con las voces de mis hijos. Pero me doy cuenta de que es mentira. No tengo que obedecer. Pero estoy tan sola. Quien quiera que haya encontrado mi faro, por favor, destruya este lugar para que el mal no escape. Las palabras se interrumpieron. El parpadeo de la lámpara iluminó nuestros pálidos rostros. Daba miedo pensar en lo que Thomas Morland podría haber querido decir. Llave del portal, poder oscuro. Suena a locura, estarás de acuerdo. Pero el hecho de que la baliza estuviera claramente fuera de la realidad, o de algún modo, atascada en el tiempo, ya parecía innegable. Si no, ¿de dónde vendría la señal de SOS después de tantos años? ¿Y de quién era el cuerpo que estaba allí arriba? ¿No era Thomas? ¿O está en otra parte, si estas son sus notas? Mientras digeríamos lo que habíamos leído, el viento aullaba fuera, lanzando puñados de hielo y nieve a la puerta. Las comunicaciones por radio con nuestros compañeros empeoraron aún más. El capitán ordenó: «Aguantaremos aquí hasta mañana. Pondremos algunas fuentes de luz. Sellaremos los huecos para que no nos vuelen». Nadie discutió. Era un suicidio salir ahora. Montamos un campamento improvisado con viejos muebles de faro. Algunos de los chicos habían sacado mantas viejas que habían encontrado en los almacenes, aunque daba escalofríos tocarlas. Llevaban años tiradas por ahí. Henry y Oscar decidieron comprobar de nuevo el suministro de combustible para mantener algo de calor, pero el horno del faro no funcionaba bien y el humo se escapaba por la chimenea podrida. En lugar de estar calentitos, estábamos recibiendo bocanadas asfixiantes. Así que nos envolvimos en chaquetas, bebimos té de termos y esperamos que todo esto acabe pronto. Naturalmente, nadie iba a dormir. Nos sentamos en círculo, a la luz de las linternas, y yo seguí hojeando mi diario. En entradas anteriores, Morland escribió sobre la construcción de un faro con el apoyo de inversores privados, incluso antes de que la zona fuera reconocida oficialmente como navegable. Mencionaba fenómenos anómalos que la gente ya notaba en los alrededores de Hope Rock: luces misteriosas sobre el agua, barcos desaparecidos, sueños de parientes muertos. Incluso había una frase sobre cómo, cada año, el hielo rodea más y más el faro, como si el propio mar no quisiera que nos fuéramos. Y en todas partes había añoranza de sus hijos, de su mujer. Mientras tanto, Ethan, que estaba intentando instalar una fuente de alimentación mejorada para la linterna, volvió y dijo: «Chicos, noto un patrón extraño. Este lugar es como un enorme conductor, y el haz del faro a veces atraviesa no solo el cielo, sino directamente es como si se adentrara en el vacío». Quizá este Mormando, se equivocó de apellido, activó realmente algo que conecta los tiempos. Lo descartamos, sonaba demasiado descabellado. Pero entonces recordamos la señal, y se acabaron las burlas. Hora tras hora, el viento arreciaba. En un momento dado, las puertas traquetearon y de repente entró una ráfaga de nieve. El capitán se levantó de un salto. Nos apresuramos a reforzar todo lo que pudimos, pero la pesada puerta apenas pudo resistir la embestida. Salté al patio del faro para ver si podía bloquear la entrada con un escudo de tablas, y a la luz de la linterna vi de pronto en la oscuridad una figura femenina de pie al borde mismo del acantilado. Llevaba un vestido antiguo, con el pelo alborotado por el viento, y me miraba fijamente. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. El rostro de la mujer no reflejaba ninguna emoción, solo una máscara pálida y congelada, con los ojos en blanco. Entonces abrió la boca, y de ella salió un sonido gutural, como un llanto, pero sin una sola lágrima. No sé cuántos segundos pasé aturdido, y entonces otra ráfaga de nieve me hizo perder el equilibrio, y cuando volví a levantar la vista, ella ya no estaba. Volví corriendo al faro, cerré la puerta de un portazo,
Creía que estaba viendo fantasmas. La noche transcurrió en un angustioso sueño a medias. Toda la tripulación se acurrucó en un pequeño círculo, algunos durmiendo siestas intermitentes, otros vigilando la entrada. Un par de veces nos pareció ver sombras que caminaban por los pasillos del faro, susurrando algo. Henry dijo que había oído la risa de un niño, muy tranquila, que desaparecía con otra ráfaga de viento. Me sentía al límite. Quería que amaneciera para intentar volver al barco. Pero la noche polar no sigue los ritmos habituales de la Tierra. La mañana puede demorarse aquí, y la penumbra gris no trae luz real. Cuando el viento amainó un poco, el capitán y Ethan salieron a ver cómo estaba el bote y a contactar con el barco. Yo, mientras tanto, decidí volver al diario para rastrear las últimas entradas de Morland. Quizá encontráramos una respuesta sobre cómo desactivar esta anomalía. Mientras la mayoría descansaba, me senté junto a la tenue lámpara de parafina. Por suerte habíamos encontrado alguna en un cubículo, turno tras turno. Mi mujer Jenny no aguantaba la fiebre. Había visto estas criaturas. Ella dice que vienen de las nubes heladas, buscando un pasaje. Debo continuar su trabajo porque hablan con las voces de mis hijos. ¿Ha llegado mi señal a las naves del futuro? Oigo los ecos de sus voces. Tal vez pronto llegue una. Solo espero que destruyan la llave. Aquí terminaba el diario. La llave. El objeto de metal en el sótano. El que emitía una luz roja. Por lo que parecía, esa era la llave. Morland temía que ellos, alguna entidad, quisieran abrir un portal a través de ella. Según él, era necesario destruir esa llave para detenerlo todo. La pregunta, ¿cómo hacerlo? Un metal no comprendido por nuestra época. Tal vez no pueda fundirse en absoluto. Se lo dije a Oscar, que acababa de despertarse. Estaba muy asustado, pero se dio cuenta de que era necesario actuar. Cuando el capitán regresó, tenía un aspecto sombrío. Parecía que la comunicación con el barco era muy difícil, pero Mark, el mecánico, dijo que el bote podría estar reparado por la tarde. Por el momento, nos instaron a esperar en el faro, pero no podíamos quedarnos sin hacer nada. Le expliqué el problema al capitán. Era probable que la llave que accionaba el faro y señalaba que el lugar estaba cobrando vida. Si creíamos a Morland, destruir la llave detendría la anomalía. Decidimos bajar al sótano. Nuestro equipo de 6 bajó, ahora todos juntos. Yo, el capitán John, Ethan, Henry, Oscar y Mark. La luz de las linternas bailaba en las paredes, y el viento de arriba se había calmado hasta convertirse en un zumbido ensordecedor, como si supiera que nos preparábamos para un movimiento decisivo. Al entrar en la capilla, el resplandor rojo de la llave se hizo más intenso, como si alguien o algo hubiera percibido nuestra presencia. Recogí el diario y volví a convencerme. Morland me había pedido que destruyera el objeto. ¿Pero con qué? No teníamos explosivos y no sabíamos si explotaría. Ethan sugirió un incendio provocado. Henry sacudió la cabeza con pesimismo. ¿Metal? Lo dudo. Entonces el capitán ordenó: rompámosla, saquémosla fuera y arrojémosla a una grieta en el hielo o al mar. Dejemos que se ahogue. Probablemente no era la mejor idea, pero no conocíamos otra forma de proceder. Si esta cosa estaba causando la anomalía, ahogándola, al menos esperábamos romper el ciclo. Está decidido, hagámoslo. Intentamos sacar la llave de su sitio, pero no se movía. El objeto parecía una losa redonda con un hueco en el centro y dibujos en los bordes. Mark iluminó el interior y se quedó boquiabierto. Dentro de los dibujos había pequeños símbolos que parecían letras, pero no latinas. Tal vez algún alfabeto antiguo. De repente, unas sombras se deslizaron por las paredes. Oímos un chillido espeluznante, procedente del viento o de algo irreal. El suelo tembló bajo nuestros pies y el faro se estremeció. Oscar gritó que veía una figura en un rincón.
Yo también vi una figura femenina con el pelo alborotado, pero cuando parpadeé me di cuenta de que era un juego de sombras, aunque me daba miedo jurar que lo había imaginado. El capitán murmuró: «No podemos volver aquí otra vez. Tenemos que hacerlo más rápido». No pudimos sacar la llave de su sitio y utilizamos una palanca en vano. Entonces Ethan dijo: «Tenemos que romper la losa por aquí». Empezó a cincelar el suelo de piedra con una palanca. Saltaban chispas, el ruido reverberaba en el calabozo. Poco a poco, parte del suelo se desmoronó, y de hecho, la llave cedió ligeramente, como si la hubieran levantado. Pensábamos que habíamos ganado, pero de repente un viento punzante sopló desde la grieta, y un destello cegador de luz nos golpeó en el ojo. Caí de espaldas, como si me hubieran lanzado. Sentí un zumbido en los oídos, un nudo de miedo en la garganta, y unas manchas multicolores brillaron ante mis ojos. Volví en mí cuando el capitán me tiró del hombro. Toda la tripulación estaba viva, pero agitada. La llave estaba ahora claramente extraída del agujero, pero se arremolinaba a su alrededor como un vórtice. Por un momento, vi una imagen fantástica que destellaba a través del hueco en el suelo, como un cielo al atardecer lleno de figuras voladoras. Quizá fuera una alucinación, no lo sé. Conseguimos sacar la llave a la superficie. Estaba más fría que el hielo y seguía brillando con luz roja. Alrededor reinaba un silencio espeluznante. Nosotros, arrastrando este misterioso metal, nos abrimos paso hasta la cima. Arrojamos la llave sobre un montón de tablas viejas cerca del faro. Nuestro primer impulso fue prenderle fuego, pero temíamos quemar el propio faro y no poder resguardarnos del frío hasta que llegara la ayuda. El capitán decidió: «Llevemos el maldito cacharro al mar, busquemos una grieta en el hielo y dejémoslo caer. Con un poco de suerte, se irá al fondo y se acabó». Por supuesto, todos estaban tensos. El tiempo, aunque había mejorado ligeramente, seguía siendo peligroso. Caminar por la superficie helada era un gran riesgo. Yo, Ethan y el capitán decidimos llevarnos la llave con nosotros. Henry y Mark se adelantaron, comprobando el camino, y Oscar se quedó en el faro para mantenerse en contacto con el barco por radio, pues aún cabía la posibilidad de que el faro perdiera su fuente si la llave se trasladaba al mar. Resultaba paradójico que no pudiéramos cortar nuestra propia vía de escape. Vadeamos el hielo con mucho cuidado. La luz era débil, la noche polar no se había ido, las linternas iluminaban los mogotes blanquecinos. El hielo crujía bajo nuestros pies, y a veces caíamos hasta los tobillos en la masa de hielo. Yo llevaba sobre los hombros una especie de saco improvisado en el que había una llave envuelta en tela de vela. A veces me parecía que la llave vibraba y emitía un sonido sordo. ¿O eran los nervios? Me dolía la espalda y tenía las manos heladas. Nunca olvidaré aquel viaje aterrador, cuando todo el mundo a nuestro alrededor está sumido en la oscuridad y el frío, y nosotros arrastramos algo de lo que depende el destino de todo el lugar. Por fin encontramos una grieta adecuada en el hielo, una ancha que se adentraba en el agua negra. Henry trepó y alumbró con su linterna. Podíamos ver la corriente submarina que jugaba allí abajo. El capitán ordenó: «A la de 3, lancen». Todos nos levantamos, o mejor dicho, 5 de nosotros. Oscar se quedó en el faro. Nos dispersamos y, con fuerza, lanzamos la bolsa con la llave hacia abajo. Hubo un chapoteo ensordecedor. El agua burbujeó y todos saltamos hacia atrás. Esperé a ver si se oía un ruido, un destello o algo. Pero nada. La llave se hundió y el agua se calmó poco a poco. En el mismo instante, sentí como si el aire se hubiera calentado un poco. Tal vez solo lo parecía. Pero el viento también se calmó, como si se hubiera debilitado. Nos miramos. ¿Había funcionado de verdad? El faro se mantenía en penumbra sobre la roca, con el haz de luz aún encendido, pero no con tanta intensidad. Volvimos temiendo que el faro hubiera desaparecido o se hubiera derrumbado, pero seguía en pie. Oscar esperaba en la entrada,
agitando su linterna. «Chicos, maldita sea, ¿habéis visto eso?» El haz se apagó durante un par de minutos y luego volvió a encenderse, como un generador de reserva. «¿Habéis hecho algo, verdad?» Asentimos, contando cómo habíamos tirado la llave, y las cosas parecían estar más tranquilas. Al menos ya no había fantasmas ni sombras ominosas. Quedaba la pregunta: ¿qué hacer con el cuerpo que yacía arriba? Aunque nadie quería volver a subir, el capitán decidió: no podemos dejarlo aquí sin un entierro adecuado. Puede ser el propio señor Morland o uno de sus colegas. Que encuentre descanso. Henry dio unos golpecitos en la radio. El barco indicó que las reparaciones estaban casi terminadas y que intentarían recogernos o acercarse en 1 hora. Así que teníamos 1 hora para, al menos, conseguir que el faro pareciera humano. Subí con Oscar. Preparamos una lona para envolver los restos. La parte superior de la torre estaba silenciosa y casi completamente a oscuras. El fuego del faro ya no brillaba con su resplandor amarillo, sino que parpadeaba débilmente. Al acercarnos al esqueleto, volví a notar que su posición había cambiado ligeramente, como si le hubieran levantado el brazo. De pronto, sentí un escalofrío. Alguien susurró mi nombre en voz baja. Me di la vuelta y no había nadie. Me volví hacia Oscar, queriendo preguntarle si había oído algo, pero estaba allí de pie con los ojos desorbitados, jurando que había oído decir a alguien: «Sam». No lo dudamos. Rápidamente envolvimos los restos en una lona. En cuanto levanté el cráneo, de las cuencas de los ojos salía polvo negro, como si algo hubiera ardido allí con los párpados. Sentí tal nudo en la garganta que estuve a punto de vomitar, pero me recompuse tan educadamente como pude y sostuve el cráneo junto al fardo. Y entonces, en el último rayo de la antorcha, vi las iniciales bordadas en el interior del sombrero mohoso. T.M. Así que era realmente Thomas Morland. Había muerto en su puesto, al parecer manteniendo la señal hasta el último momento, quizá esperando que alguien viniera. Bajamos los restos. El capitán dijo que enterraríamos a Thomas en la orilla hasta que finalmente nos fuéramos. Era imposible dejarlo así, pudriéndose en un faro abandonado. Todos estaban sombríos, hablando poco. Caminamos hacia la orilla en silencio. Todos pensaban en lo que había sufrido Morland. Vivir aquí, perder a su familia, enfrentarse a una fuerza terrible y, sin embargo, seguir cumpliendo con su deber de guardián. Debió tener la esperanza de que alguien le salvara, o al menos cumpliera su última petición. Así que decidimos cumplirla. Enterramos los restos de Thomas en un cráter que excavamos en el suelo helado, al borde del agua. Lo cubrimos con rocas para evitar que los depredadores o las olas de hielo erosionaran la tumba. Aún teníamos que esperar a nuestro barco. Mientras tanto, la luz del faro se había apagado notablemente, como si su vida se desvaneciera junto con la del Cayo ahogado. Todos nos quedamos de pie junto a la orilla, mirando hacia la niebla. De repente, vimos la silueta de nuestra marea susurrante acercándose a nosotros. Dios mío, cómo se alegró mi corazón al verla. Debo confesar que hacía una semana la embarcación nos había parecido de lo más ordinaria, y ahora la considerábamos como una salvación del infierno. Pero la alegría no duró mucho. El hielo aún no se había retirado del todo, y la corriente y las fuertes ráfagas de viento nos impedían acercarnos. El capitán, maldiciendo, bajó con dificultad un nuevo bote para recogernos. Cargamos con los documentos que habíamos encontrado, los cuadernos de bitácora. Queríamos asegurarnos de que la historia del faro de Hope Rock no se perdiera, y por supuesto, en nuestros corazones, esperábamos que con la destrucción de la llave, la anomalía se hubiera detenido. Mientras navegábamos, me di la vuelta para echar un último vistazo al faro. Se alzaba sobre el acantilado, solitario, con su linterna casi apagada. Nunca me abandonó la sensación de que no era tan sencillo. ¿Y si nos habíamos equivocado?
La llave había desaparecido. Pero, ¿y si la entidad que vivía dentro del faro había encontrado otra forma de regresar? Sin embargo, no lo dije en voz alta. Todos estábamos ya bastante nerviosos. Por la noche, en la marea susurrante, nos quedamos despiertos, intentando dormir. Pero yo tenía pesadillas. Soñaba con una mujer blanca de pie junto a una roca que gritaba mi nombre, y al fondo un faro que escupía una columna de luz roja directamente hacia el cielo, de la que salían sombras con alas. Me desperté cubierto de sudor. El camarote estaba frío. Se oía el familiar balanceo del barco. Tal vez fuera solo un eco del trauma. Habían pasado varios días de navegación desde aquella aventura. Por fin estábamos fuera de aquellas latitudes, a punto de regresar a zonas más asentadas para vender pescado y descansar. Guardé con cuidado el diario de Morland, aunque el capitán me sugirió que se lo entregara a los científicos, o al menos a las autoridades. Pero yo sentía que era algo personal y quería ocuparme de ello yo mismo. Mientras nos dirigíamos al puerto más cercano, leí cada página, tratando de encontrar alguna mención a una forma de sellar el faro. Morland escribió: «Destruir el faro puede ser la única salida, pero no me decido». También mencionó que, si se destruye el faro, quizá también desaparezca la luz de esperanza para las almas perdidas. Eran palabras extrañas. ¿Podría ser que el faro tuviera una doble esencia? Por un lado era una puerta al mal, y por otro, ¿era la salvación para los condenados? Por supuesto, se habló mucho del faro entre nuestra tripulación. Algunos estábamos dispuestos a convertirlo en una sensación comercial, venderlo a los periódicos, hacer un documental. Pero muchos, como Henry, decían: «Mejor nos olvidamos, da demasiado miedo». El capitán, a su manera, dijo: «Haremos lo que queramos, pero no lleves mi firma a ninguna parte. Soy un viejo marinero, no quiero problemas con las autoridades, o nos tacharán de excavaciones ilegales». Al final decidieron no informar a nadie por el momento. Además, ¿quién iba a creerse una historia sobre un faro fantasma? Había mucho nerviosismo en el barco. Todos empezamos a pelearnos cada vez más. Estallaron pequeños conflictos en medio de la nada. Quizá fuera el estrés. Una vez oí decir a Oscar que alguien deambulaba por el pasillo de noche, aunque todos dormían. Henry dijo que vio la silueta de una niña con coletas, aunque por supuesto no había niños a bordo. Yo mismo veía extraños reflejos en el ojo de buey, como si el faro continuara su haz en algún lugar de la distancia. A veces se oía una breve señal en el receptor de radio, como nuestro reciente SOS. Una noche me desperté con un fuerte estruendo. Sonaba como si algo metálico golpeara el mamparo. Salí corriendo a cubierta, pero no había nadie. Solo la luz de la luna se reflejaba en las olas. Miré las olas y pensé: ¿y si la llave no se hubiera hundido? Tal vez la corriente se la hubiera llevado a otra parte. ¿Y si vuelve a caer en manos de quienes no saben lo que se traen entre manos? Me di cuenta de que nuestra victoria podía ser ilusoria. Sin embargo, llegamos al puerto más cercano. Era una pequeña ciudad donde parábamos de vez en cuando para reabastecernos. Los habitantes nos saludaron con curiosidad, pues habíamos viajado mucho más de lo previsto. Pude ver que nadie se atrevía a hablar de nuestro descubrimiento. Todos parecían distantes. El capitán informaba a los funcionarios. Nosotros presentábamos los papeles de la pesca, otras formalidades. Ni una palabra sobre el faro. Ya sentado en el bar local, me tomé un vaso de whisky y de repente me di cuenta de que probablemente yo era el único que realmente quería contar la verdad a la gente. De lo contrario, según las leyendas, Hope Rock atraería a marineros o aventureros descuidados. Han pasado unos meses desde entonces. La vida ha vuelto más o menos a la normalidad. Vendimos la captura, algunos hicimos otros viajes, pero no podía olvidar el faro. Por la noche seguía teniendo pesadillas sobre la silueta de una mujer en el acantilado, sobre los niños Morland. A veces veía los titulares de los periódicos sobre barcos desaparecidos en los mares del norte.
y el corazón me latía más deprisa. ¿Y si aquel faro no había desaparecido, solo se había escondido de nuevo tras el hielo y la niebla? Y no había ninguna garantía de que otras personas, una vez allí, pudieran o quisieran destruir la llave, aunque la arrojáramos a las profundidades. Al capitán John lo vi el otro día. Parecía estar tratando de olvidarse de Hope Rock como un mal sueño. Pero cuando se trataba de hablar de un futuro viaje al norte, noté que se ponía pálido y cambiaba apresuradamente de tema. Ethan se mudó a Canadá. Prometió escribir un libro sobre su encuentro con fenómenos inexplicables del Ártico. Dijo que me mencionaría como coautor, pero de momento solo eran palabras. En cuanto a Oscar, renunció. Pidió una excedencia indefinida. Ya no quiere ir a los mares del norte. Henry se fue con sus parientes a Dublín y desapareció del radar. Dicen que empezó a beber, que no puede recuperarse de sus experiencias. Mark también ha dejado de navegar y ha vuelto a la práctica privada. Yo sigo sentado en Boston. Ante mí se extienden viejas páginas, dibujos del faro, recortes del diario de Thomas Morland. Las releo cada noche, intentando encontrar el final del hilo. A veces me parece que el faro sigue enviando señales desde otra dimensión, que este lugar está fuera de las leyes del tiempo. Quizá alguien vuelva a captar la señal de SOS y aparezca en Hope Rock sin darse cuenta de que está pisando el umbral del abismo. Apelo mentalmente a la memoria de Thomas Morland. Lo siento si no hemos hecho lo suficiente. A veces incluso pienso en organizar una expedición para destruir el maldito faro de una vez por todas. Pero temo que acechen fuerzas que no comprendo. Basta pensar en las visiones y los ataques casi físicos que hemos sufrido.